estamos con un nuevo tutorial. En este caso les voy a contar cómo elegir las carteras en base a lo que es su tipo de cuerpo y obviamente también sus actividades, ¿no? Porque es un accesorio, las carteras son accesorios sumamente importantes en lo que es la imagen personal o en lo que la imagen personal respecta, y obviamente es muy notable o muy notorio cuando uno tiene una buena cartera y cómo la cartera completa nuestro look y cómo arma nuestro look. Entonces, fundamental cuando vamos a elegir una cartera, tener en cuenta nuestra altura. Nunca elegir una cartera que sobrepase nuestra línea de cadera si nosotros medimos menos de 1,60 m, 1,65 m. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver muy bajas. Mismo si medimos más de 1,65 m, sí podemos buscar carteras que sobrepasen la línea de caderas, pero obviamente teniendo presente si tenemos más o menos volumen en la zona de cadera, porque si tenemos mucho volumen no vamos a poner una cartera en esa zona, porque obviamente nos va a hacer ver más voluminosas. Entonces, también fundamental tener presente para comprar una cartera cuántas carteras tenemos. Digo, si yo vi una cartera que me encantó, que es un color verde limón divino, una edición limitada, una marca que me encanta, pero no tengo ni una sola cartera, ¿me voy a gastar todo mi dinero, todos mis ahorros en esa cartera? Y no, lo conveniente es que no, que en realidad ustedes siempre empiecen por carteras neutras, carteras básicas, que les sumen, que les sirvan, ¿sí? Para tenerlas como en múltiples para darles múltiples usos en distintas ocasiones, y no condicionarse al uso de esa cartera que les fascinó, que les encantó, pero que obviamente el utilizarla o su uso va a estar muy condicionado a lo que ustedes realmente vayan necesitando, porque si tienen una entrevista de trabajo y no van a ir con esa cartera, entonces siempre es conveniente tener una cartera básica, una cartera neutra, y si tenemos todas las carteras neutras básicas de tamaño mediano para que nos sirva tanto para el día como para la noche, ahí sí vamos incorporando, vamos sumando estas carteras que quizás nos van gustando mucho más en todo lo que es digamos, en cuanto a lo que es diseño y demás, entonces ahí sí tenemos permitido. Pero mientras tanto, fundamental es comprar las carteras por nuestro tipo de cuerpo y obviamente teniendo en cuenta el uso que le vamos a dar y cuántas carteras ya tenemos, ¿sí? Si es nuestra primera cartera, vamos por lo básico, por lo neutro, y después avanzamos con carteras que nos gusten mucho más por diseño. Suscríbanse al canal para seguir recibiendo todos los tips y los videos con estos tutoriales buenísimos.